Durante nuestro viaje soñado me confesó que había conocido a alguien que la hacía sentir viva y que todo había terminado. No discutí. Tomé el primer vuelo de regreso, cambié las cerraduras y, cuando volvió una semana después, solo la esperaban las paredes vacías y una carta de mi abogado. Tengo 32 años y soy ingeniero en software. Hace 6 meses creía tener mi vida completamente organizada. Ella tenía 30, trabajaba en marketing y llevábamos 6 años construyendo una historia llena de rutinas, bromas internas y domingos perezosos. 6 años de proyectos compartidos, de discusiones por quién se comía el último yogur y de risas en el sofá mientras discutíamos qué serie ver. Nada era perfecto, pero yo estaba convencido de que éramos sólidos, de que nuestro vínculo tenía bases firmes. Había planeado este viaje con una meticulosidad casi obsesiva, 8 meses de búsqueda de hoteles, restaurantes y el lugar exacto en Santorini donde pensaba arrodillarme y pedirle que fuera mi esposa. El anillo era un diseño personalizado, un zafiro rodeado de pequeños diamantes, porque Valeria siempre decía que los solitarios tradicionales eran demasiado predecibles. Ella quería algo con historia. Incluso tenía ensayado cada detalle del momento, las palabras, los gestos, y un plan alternativo en caso de que la emoción me dejara sin voz. Los 2 primeros días en Grecia fueron de ensueño. Desayunábamos en el balcón, con el mar color turquesa extendiéndose frente a nosotros, tan brillante que parecía irreal. Caminábamos por pueblos de paredes encaladas cubiertas de bugambillas, tomados de la mano sobre playas de arena negra que ardían bajo el sol, riéndonos a carcajadas mientras bebíamos vino barato que sabía exactamente a eso, 3 euros mal gastados. Ella parecía feliz. Tan feliz que me lo creí. Le tomé una foto al atardecer y pensé, este es el momento donde todo cambia. Pero al tercer día, algo empezó a cambiar. Fue sutil al principio, casi imperceptible, pero suficiente para que mi instinto se tensara. Dijo que quería tomar una clase de yoga matutina en el resort, lo cual no me pareció extraño, así que aproveché para salir a correr por la costa. Cuando regresó 2 horas después, algo en ella era distinto. No era el brillo del ejercicio o la relajación. Era otro tipo de energía. Pasaba el día pendiente del teléfono, sonreía al mirar la pantalla con una expresión que me resultó demasiado íntima. Le pregunté con naturalidad con quién hablaba, y respondió. Con Camila, una compañera del trabajo. Está teniendo problemas con su novio otra vez. Pero el nombre que vi en la pantalla no era ese. Cuando notó que miraba, giró el teléfono con un movimiento rápido, como quien oculta un secreto. Me convencí de que estaba exagerando, que los nervios por la propuesta me hacían ver fantasmas donde no los había. El cuarto día fue peor. Fue a su clase de yoga y tardó más que antes. Cuando volvió, olía a incienso, y a algo más. Aquella noche la invité al restaurante que había reservado con tanto cuidado, famoso por sus azulejos pintados a mano y por un dueño que cantaba para los comensales. Pero Valeria apenas tocó su plato. Movía los trozos de pulpo con el tenedor, mirando el horizonte con una expresión ausente. Le tomé la mano y ella la retiró con suavidad. Estoy cansada, dijo. El sol me dejó agotada. ¿Sabes cómo me afecta? Intenté acercarme cuando regresamos al hotel, pensando que quizás la intimidad podía reconectarnos, pero se dio la vuelta murmurando que le dolía la cabeza. Me quedé en silencio, en la oscuridad, escuchando el leve zumbido de su teléfono vibrando en la mesa de noche y sintiendo como algo se rompía dentro de mí. El quinto día fue el final. Tenía una reserva en un restaurante sobre el acantilado, con vista a la caldera y al atardecer más espectacular de la isla. Llevaba el anillo en el bolsillo, las manos me sudaban, el corazón me latía con fuerza. Esperaba el momento exacto, ese instante dorado que uno ve en las postales. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Valeria dejó la copa de vino sobre la mesa con un sonido seco y me miró con unos ojos que ya no eran los suyos. Tenemos que hablar, dijo. El mundo pareció detenerse. El anillo en mi bolsillo pesaba como una piedra. Ella no dudó ni un segundo. Conocí a alguien, el instructor de yoga, Luciano. No sé cómo explicarlo, pero me hace sentir viva de una forma que no sentía hace años. Lo dijo como si estuviera compartiendo una epifanía. Contigo, continuó, mi vida es cómoda, segura, predecible. Pero con él me siento despierta, como si volviera a respirar. Me quedé en silencio, paralizado. A mi alrededor, las parejas reían, las copas chocaban, el sol caía detrás de ella como una burla del destino. Solo pude susurrar. ¿Qué estás diciendo, Valeria? Ella bajó la mirada, como si buscara justificar lo injustificable. Esto se terminó. Lo siento, de verdad. No planeé que pasara, pero no puedo ignorar lo que siento. Quédate tú en el hotel, está todo pagado. Yo me iré a la villa de Luciano por el resto de la semana. El anillo ardía en mi bolsillo.
6 años reducidos a cenizas mientras el camarero se acercaba con la carta de postres, sin saber que estaba presenciando el derrumbe de una vida. Valeria trató de tocar mi mano una vez más, pero la aparté. Espero que algún día puedas entenderlo, dijo, levantándose y alisando su vestido. Te quise, de verdad. Y se fue. La vi alejarse, sus sandalias resonando sobre el suelo de piedra, mientras yo me quedaba solo con 2 copas de vino, una canasta de pan y un anillo que, de repente, ya no significaba absolutamente nada. No tengo recuerdos claros del momento en que pagué la cuenta, ni de cuánto dejé de propina, ni de cómo regresé exactamente al hotel. Todo está cubierto por una especie de neblina densa, esa que aparece cuando el cuerpo sigue en movimiento, pero la mente se niega a aceptar lo que acaba de suceder. Lo único que permanece grabado en mi memoria es la imagen de mí mismo, sentado en el balcón, con el olor del perfume de Valeria flotando todavía en el aire, mezclándose con la brisa salada del mar Egeo. Eran casi las 3 de la madrugada, y yo sostenía entre mis manos aquel pequeño estuche de terciopelo, el que contenía el anillo con el que pensaba pedirle matrimonio. No lloré. No grité. Solo me quedé quieto, mirando el horizonte, mientras algo dentro de mí se endurecía, como si el corazón se convirtiera en un bloque de hielo que ya no podía derretirse. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el golpeteo lejano de las olas y algún que otro auto pasando por la carretera. Podía sentir cómo el aire se volvía más frío, como la noche se hacía eterna. Y, sin embargo, permanecía ahí, inmóvil, observando cómo el cielo comenzaba a cambiar de color. El amanecer llegó sin que me diera cuenta, pintando el horizonte con tonos rosados y dorados que contrastaban brutalmente con lo que sentía. Era casi una burla, la naturaleza celebrando un nuevo día mientras yo solo podía pensar en lo que se había destruido. El teléfono marcaba las 5:47 de la mañana. No había dormido un segundo. Junto a mí, la botella vacía de whisky que había pedido a la habitación, no recordaba en qué momento lo había hecho, brillaba bajo la tenue luz del sol naciente. El anillo descansaba sobre la mesa, reflejando los primeros rayos de la mañana como si aún tuviera un propósito. Pero ya no lo tenía. Mis manos temblaban, no solo por el alcohol, sino por la rabia que comenzaba a despertar, una furia controlada que se mezclaba con una especie de lucidez helada. La maleta de Valeria ya no estaba. Debió volver mientras yo seguía en el balcón, empacar en silencio y marcharse sin mirarme a la cara. No me sorprendió. En el fondo, sabía que era incapaz de sostener la mirada después de lo que había hecho. Y, sinceramente, prefería así. No quería verla, no quería escuchar explicaciones vacías ni promesas que no valían nada. Desde aquel balcón vi cómo la isla despertaba. Los pescadores saliendo del puerto, los primeros turistas caminando por la playa, los cafés abriendo sus terrazas. La vida seguía, indiferente, y por primera vez entendí que mi historia con ella había terminado en el momento exacto en que pronunció aquellas palabras: esto se acabó. Pero también comprendí algo más. No sería yo quien se quedara en Grecia vagando por los lugares que habíamos planeado visitar, ni quien se hundiera en la autocompasión. No le daría esa satisfacción a Luciano, ese alguien nuevo que la hacía sentir viva. No. Si ella había cambiado el juego, yo cambiaría las reglas. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de vuelos y comencé a buscar. Encontré uno que salía de Atenas en 6 horas. Podía llegar si me marchaba de inmediato. Lo reservé en clase ejecutiva. No por lujo, sino por despreocupación. En ese instante, el dinero ya no significaba nada. Luego abrí mi portátil y empecé a escribir una lista, un plan tan preciso y calculado que parecía el esquema de un proyecto empresarial. Cambiar las cerraduras del apartamento. Contactar a un abogado. Empacar todas sus cosas. Eliminar su nombre de todo lo que compartíamos, cuentas, servicios, incluso suscripciones digitales. Mientras tecleaba, me sentía extrañamente sereno. Esa calma que llega cuando la mente, agotada del dolor, decide concentrarse solo en la acción. A las 6:30 ya había hecho el checkout. Le dije al recepcionista que tenía una emergencia familiar. Subí a un taxi sin mirar atrás. El conductor intentó hablar sobre lo hermosa que era Santorini, pero no respondí. Solo observé el paisaje pasar, sintiendo como cada kilómetro me alejaba un poco más de la versión de mí que existía unas horas antes. Llegué a Nueva York a las 2 de la madrugada, con el cuerpo destrozado por el cansancio, pero la mente encendida por la adrenalina. Apenas bajé del avión, llamé a un cerrajero de guardia. Necesito cambiar las cerraduras esta noche, dije sin rodeos. No importa el costo. El hombre, con la voz cansada de quien ha escuchado 1000 historias parecidas, me respondió que en 1 hora estaría allí. Y cumplió. Era un tipo de unos 50 años, con los ojos hundidos y las manos firmes. Mientras desmontaba el viejo cerrojo, me preguntó si se trataba de una ruptura. Algo así, contesté, sin apartar la vista del metal que caía al suelo.
Verlo trabajar me produjo una satisfacción fría, casi tangible. A las 4 de la mañana tenía nuevas llaves, y las antiguas, incluidas las de Valeria, estaban en el cubo de basura. Ya no abrían ninguna puerta de mi vida. Intenté dormir, pero fue inútil. Así que me levanté y comencé la siguiente parte del plan. Tomé bolsas de basura, cajas de cartón, marcadores. Durante 6 horas trabajé sin pausa, empacando todo lo que le pertenecía. Ropa, zapatos, cosméticos, libros, fotografías, adornos, cada detalle que había llevado su nombre o su toque personal. Fui meticuloso, casi quirúrgico. No rompí nada. No quería darle motivos para inventar que había destruido sus cosas. Incluso guardé con cuidado las fotos de nosotros, las que antes decoraban la repisa del salón. Cada marco, cada recuerdo, envuelto en papel de diario. Al terminar, el apartamento se veía distinto, más amplio, más limpio, y, sobre todo, vacío. Como si ella nunca hubiera vivido allí. A las 9 llamé a mi abogado, Gustavo, un viejo amigo de la universidad. Necesito tu ayuda, le dije, y te agradecería que no preguntes demasiado. Le conté todo, los 6 años de relación, el apartamento a mi nombre, las cuentas compartidas, el abandono repentino durante el viaje. Lo hice sin dramatismo, como si relatara un informe técnico. Hubo unos segundos de silencio antes de que respondiera. Ven a mi oficina a las 2. Nos ocuparemos de todo. A la 1 llamé a los padres de Valeria, Ernesto y Marta, quienes siempre me habían tratado con cariño. Esa fue la parte más difícil de todo el día. Marta, necesito contarte algo, y preferiría que te sientes antes de escucharme, le dije. Fui directo, sin adornos ni rencor. Le relaté lo sucedido, los hechos tal cual. Ella se quebró al otro lado de la línea. Ay, hijo, no sabíamos nada. No ha llamado, no ha dicho nada. Ernesto tomó el teléfono con voz tensa pero firme. Dinos qué necesitas. Tengo todas sus cosas empacadas, 15 cajas en total. Puedo llevarlas o guardarlas en un depósito, pero no quiero tenerlas aquí. Él no dudó. Tráelas. Nosotros nos encargaremos. No mereces cargar con eso. Después de reunirme con Gustavo, alquilé una furgoneta y conduje hasta su casa en Nueva Jersey. Descargué caja por caja, sintiendo con cada una cómo el peso sobre mis hombros disminuía. Marta y Ernesto me ayudaron en silencio, con una mezcla de tristeza y vergüenza ajena. Antes de irme, ella me abrazó con los ojos húmedos. Eres un buen hombre, Gustavo. Ella cometió un error imperdonable. Regresé al apartamento cerca de las 8 de la noche. Por primera vez, el silencio no me pesó. Era mío. Cada rincón, cada espacio. Encendí una lámpara y respiré hondo. No había perfume, no había rastros de otra presencia. Solo mi calma. Gustavo había preparado los documentos, Valeria ya no estaba autorizada a ingresar, sus pertenencias estaban bajo resguardo de sus padres y todas las cuentas compartidas se cerrarían en un plazo de 5 días. Luciano había preparado hasta el último detalle. Entre esos documentos, se encontraba una carta formal en la que se ponía fin a cualquier vínculo legal de convivencia que hubiera podido existir entre Valeria y yo. Se enviaría por correo electrónico y por correo certificado, con copia a la dirección de sus padres. Me quedé en medio del salón, observando los huecos vacíos donde antes estaban sus cosas. Por un momento, no supe qué sentir. Luego me descubrí sonriendo. No era una sonrisa de alegría, sino de satisfacción. Había recuperado el control. Por primera vez en mucho tiempo, no era la víctima de la historia. Valeria, seguramente todavía en Grecia, estaría publicando fotos de atardeceres junto a Luciano, convencida de que yo me encontraba en casa, destrozado, esperando su regreso. Probablemente pensaba que volvería en una semana, que tendríamos una conversación cargada de lágrimas y explicaciones, y que, de alguna manera, yo la perdonaría o le daría un cierre. Pero no tenía la menor idea de lo que la esperaba. Serví un trago y me senté en el sofá, nuestro sofá, ahora solo mío, y dejé que el cansancio me alcanzara. Llevaba más de 40 horas sin dormir, había cruzado el Atlántico y puesto fin a 6 años de relación en menos de 24 horas. Esa noche no quise pensar más. Solo respiré el silencio del departamento y me permití sentir algo inesperado, alivio. Había tomado una decisión. Elegí mi dignidad antes que seguir prolongando un dolor que no merecía. Y eso, me di cuenta, era lo más honesto que había hecho en mucho tiempo. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. Casi irreal. Volví a trabajar, retomé el gimnasio cada mañana y empecé terapia con una psicóloga que Gustavo, un amigo de la oficina, me había recomendado, especializada en rupturas abruptas. No lloré, no grité, no busqué venganza. Solo avancé con la misma precisión con la que había empaquetado sus pertenencias. Mi teléfono permaneció en silencio. Ni un mensaje, ni una llamada.
Eso solo podía significar una cosa: Valeria no había intentado regresar. Al tercer día, Gustavo envió los documentos legales por correo certificado a la dirección de sus padres. 8 días después, el silencio terminó de golpe: 17 llamadas perdidas, una docena de mensajes que no abrí, y varios correos de voz que borré sin escuchar. Ya la había bloqueado, pero comenzó a contactarme desde otros números. Tal vez usaba los teléfonos de otras personas en el resort, o incluso el del propio Luciano. No contesté ninguno. Todo lo relacionado con ella pasaba ahora por Gustavo, y esa era una frontera que no pensaba cruzar bajo ningún motivo. Al 9º día, el portero del edificio me llamó al trabajo. «Señor Herrera», dijo, «hay una mujer aquí que asegura ser su novia. Dice que su llave no funciona». Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la voz firme. «Su nombre es Valeria. Y ya no es mi novia. No tiene autorización para entrar ni al edificio ni a mi departamento. Si insiste, llame a la policía». «Entendido, señor», respondió con seriedad. Esa tarde, al regresar, el portero me entregó un sobre. Dentro había una carta escrita a mano, con la caligrafía inconfundible de Valeria. 4 páginas. Sin pensarlo, la arrojé al cesto de basura. Ya no necesitaba escuchar sus excusas ni sus disculpas improvisadas durante el vuelo de regreso del paraíso. La realidad era sencilla: había elegido a otro. Había destruido nuestra relación por una aventura pasajera. Y ahora debía vivir con eso. Esa misma noche me llamó Gustavo. Se puso en contacto con mi oficina, dijo. «Quiere hablar contigo. Asegura que todo fue un malentendido, que el tipo de Grecia no significó nada y que cometió un error». «¿Qué le dijiste?», pregunté. «Le dije que cualquier comunicación debía pasar por mí. Que sus cosas están con sus padres y que tú no quieres retomar el contacto». Y se alteró. Lloró. Dijo que solo quería 5 minutos para explicarse. Cerré los ojos, imaginándola en la oficina de Gustavo, con esa expresión que usaba cuando buscaba salirse con la suya. «Dile que no hay nada que explicar. Ya lo dijo todo en aquel restaurante de Grecia». Pasaron 3 semanas. El correo certificado regresó con la firma de su madre. Todo era oficial. Cambié de número, algo que había estado evitando porque se sentía demasiado definitivo. Pero lo definitivo era justo lo que necesitaba. Volví a salir con amigos. Incluso acepté una invitación a cenar de Camila, una compañera del área de marketing. Siempre me había parecido agradable, divertida, empática, con una manera de conversar que no rozaba lo invasivo. No fue una cita romántica, no aún, pero me recordó que existía vida después de la traición. Un mes después de Grecia, estaba tomando café en mi lugar habitual cuando la vi. Valeria caminaba por la acera junto a su madre, ambas con bolsas de compras. Se veía distinta. Más delgada, el rostro cansado, el cabello recogido en un moño descuidado. Nuestros ojos se cruzaron a través del cristal del café. Vi en su rostro una secuencia rápida de emociones: esperanza, luego desesperación, después miedo. Ella comenzó a avanzar hacia la puerta, pero esta vez no me moví. Me quedé sentado, observándola unos segundos más, y cuando estuvo a punto de entrar, simplemente levanté mi taza, hice un leve gesto con la cabeza y seguí leyendo el periódico. No había rabia, ni dolor, ni deseo de revancha. Solo una serenidad absoluta. Después de unos segundos, comprendió el mensaje y dio media vuelta. La vi alejarse entre la multitud hasta perderse de vista. Ese fue, sin duda, el adiós que nunca habíamos tenido. Esa noche regresé a casa, abrí la ventana y dejé que entrara el aire frío de la ciudad. Miré alrededor y entendí que el silencio ya no pesaba, que se había convertido en un espacio mío, limpio. Tomé la última foto que quedaba de nosotros y la guardé en una caja, no por apego, sino como testimonio de una etapa cerrada. Han pasado meses desde entonces. No sé dónde está Valeria, ni me interesa saberlo. Yo sigo avanzando. He aprendido a disfrutar del ruido de la cafetera por las mañanas, de mis caminatas sin rumbo, del simple hecho de tener paz. Camila y yo seguimos viéndonos. No hay prisas, no hay promesas vacías. Solo presencia, respeto y calma. Y a veces pienso que, al final, eso era lo que siempre había querido: una vida donde no tuviera que demostrar mi valor a nadie. Una vida en la que el amor no doliera, sino que acompañara. Porque cuando alguien te enseña lo que no quieres volver a vivir, sin saberlo te da el mayor de los regalos: la libertad.